¡Beluga, beluga, beluga a la vista! No, ¿en serio? Para poder llegar a Whittier tenemos que atravesar esa cordillera que se ve ahí, todo este cordón montañoso. Hay una caminata muy linda acá para ir a ver un glaciar. O sea, es algo que no hemos visto nunca. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo en Alaska. Espero que se escuche bien, porque entre que estamos al lado de la ruta, pasan muchísimos autos, hay mucho viento. Estamos a unos 15 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Anchorage, que les estuvimos mostrando en el episodio anterior. Pero antes de mostrarles por qué hemos venido a este punto donde estamos comenzando este video, vamos a almorzar algo rico. Con esta vista en el mirador. Vamos a almorzar una rica ensalada de rúcula, tomate, queso, porotos negros. Hay un viento, la camioneta se está moviendo, o sea... Yo digo, este clima, o sea, cuando para la lluvia arranca el viento. Es tremendo. Mi admiración para la gente que vive acá en Alaska soportando este clima. Ahora sí, ya con la panza llena, les vamos a mostrar este lugar que se llama Beluga Point. ¡Beluga, beluga, beluga a la vista! No, ¿en serio? No, mentira. Fue un golpe bajo. ¿Qué le dirían? O sea... No, es que no tienen palabras para... Fue una broma, no hay beluga. Bueno, ojalá o sea, que la sí. próxima vez yo te voy a hacer lo mismo con un grillo, con un muso, con una beluga. Y ahí vamos a ver. Mirá, no te estaba mintiendo. ¿Qué me contás? No te estaba mintiendo. Este punto al que hemos venido es porque acá, en la época en la que estamos, así que crucemos los dedos, ojalá que tengamos suerte, se pueden ver ballenas en esta bahía entre mediados de julio y agosto. Entonces uno puede llegar a tener la suerte de verlas por acá. De hecho hay un montón de estos telescopios, no sé si ese es el nombre correcto. ¿Telescopio se llama? ¿Mirador? No sé. No, telescopio que yo creo que es para ver las estrellas, sí, por pero eso. es como un largavista. ¿Binocular? No sé, no, porque binocular es de 2. ¿Monocular sería? Bueno, esto para observar. Con lo que Santi me hizo la broma, ¿se puede hacer una pequeña caminatita? No, es que en verdad no se puede, ¿eh? ¿No se puede? Porque todos los carteles dicen no traspasar Pasar. la valla. Ok, pero nosotros tenemos unos binoculares y para mí son muy especiales porque eran de mi abuelo y ahora la última vez que estuvimos en Argentina me los regaló, así que tienen un valor sentimental. Siento que mi abuelo está acá con nosotros, está vivo mi abuelo, pero siento que está acá con nosotros. Me hubiera encantado hacer un viaje como el que estamos haciendo, así que vamos a ver si si tenemos nos trae suerte. La suerte podríamos llegar a tenerla en esta temporada porque además las belugas vienen acá porque es la temporada del salmón, que empiezan a subir en esta bahía, en esta ensenada que se llama Cook. Pobres salmones, nuevamente, una vez más, también son comidos por la... Che, o sea que acá cuando llegue el salmón se llena de todo, de grizzly, de beluga, todo el mundo viene a comer salmón. O sea, estamos esperando al salmón. ¿Viste algo? Veo algo, pero no sé si son simplemente las olas. Yo me las parece olas que- y el viento, zucundum, el frío del mar. Seguimos viaje, no hemos visto belugas, pero el paisaje está espectacular. What's best for you? For you. What is best for you? Ahora estamos yendo rumbo hacia el sur y desde que salimos de Anchorage la ruta va bordeando todo acá. ¿Qué es, lago esto o es...? En realidad es cuando lo busqué, porque en realidad decía Cook Inlet o una cosa así, y es la ensenada de Cook, todo esto. Y encima va el tren ahí al lado, no sé si a momentos se alcanza a ver las vías del tren. Y no sé si esto será turístico o no, sería muy lindo hacer un viajecito en tren, ¿no? Bueno, vamos a buscar, porque yo escuché algo por ahí de un tren de la zona, así que... pero no hemos averiguado nada. Mira, ahí se ve. Me clavaste, pensé que había una beluga, pero no, se ven las vías del tren. ¿En serio? Sí. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through.
'cause we only want. Nos hemos desviado un poquito de la ruta para venir a conocer Illescas, un pueblito acá de montaña que hay un centro de esquí. Miren, ahí atrás se ve la aerosilla. Obviamente ahora en verano no está funcionando. I know that you are having trouble believing right now that everything is gone. No se va a alcanzar a ver porque estamos muy lejos, pero ahí hay un glaciar tremendo, Me encanta esta ruta que estamos haciendo. espectacular. O sea, pese a que no está totalmente despejado, se ve alucinante el paisaje. No me quiero imaginar en un día de sol cómo se ve todo esto. Put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Estamos dirigiendo hacia un pueblo que tiene una particularidad que ya te vamos a estar contando, que se llama Whittier, pero hay que pagar un peaje que cuesta $13 aparentemente. Morning. Have you driven through the tunnel before? No, first time. All right, 35 speed limit. Okay, Right with the headlights on. And no stopping in the tunnel unless it's in like okay. one receipt. Yeah, please. All right, line up on lane 2. Have a good day. Okay, you too. Efectivamente, $13. Y ahora les vamos a contar de qué va. We'll help you through, 'cause we only want what's best, what's Para poder llegar a Whittier tenemos que atravesar esa cordillera que se ve ahí, todo este cordón montañoso, pero la única manera de hacerlo es atravesando un túnel. Es la única vía que hay. El túnel tiene 4 kilómetros y es la única vía tanto para ingresar a Whittier como para salir. Entonces uno tiene que calcular bien los horarios porque durante media hora funciona la mano hacia un lado y en la media hora siguiente funciona hacia el otro lado, y de hecho en la noche no funciona, entonces uno tiene que organizarse bien ahí. Ay, mira, de hecho va sobre la vía del tren. O sea que cuando pasa el tren por acá no se puede pasar, digamos, también se corta el tráfico. Hasta hace unos años atrás, en realidad la única manera que había de ir a Whittier era en tren, y ya se habilitó para poder usarlo de esta manera como estamos viendo ahora, circulando encima de las vías del tren. without my love for the ocean, I would be long gone by now. Y después de 4 kilómetros se hizo la luz. Ay, cómo extrañábamos la luz. Va por el túnel, por todos los días nublados que venimos teniendo. Ya hemos cruzado la montaña, ya estamos muy cerquita de Whittier. Miren ahí, otro glaciar tremendo, ni bien salimos del túnel. I will be no Miren lo que es esa postal de la camioneta estacionada con los glaciares de fondo. Hemos parado un par de kilómetros antes de llegar a Whittier, al pueblo, porque hay una caminata muy linda acá para ir a ver un glaciar. Así que antes de ir al pueblo, vamos a hacer la caminata. and your blood is in the water as you roll straight through my heart, through my heart. Llevamos 2 kilómetros de caminata, casi 40 minutos. Las vistas de atrás se ven fabulosas, pero acá Estamos ya estamos llegando. llegando al glaciar. En verdad estamos llegando como al punto más alto, que debería haber una buena vista. 800 feet, Wow. que son, ¿cuánto? 260 metros más o menos. Wow, qué buena vista. Lo que estamos disfrutando, el sol. No les explico.
pude hacer un book de fotos acá, porque encima Caro agarró una colega acá que le encanta sacar fotos igual que ella. Y pero qué mejor que tener recuerdos, ¿o no? O sea, la verdad que sí. el viaje en algún momento se termina y qué mejor, te quedan los videos, las fotos de recuerdos. Decís, ay, ¿te acordás cuando estábamos disfrutando el sol después de 24 horas que no paró la lluvia? Nos vamos a viendo un acordar de glaciar. eso. Estamos caminando un poquito más para ir hasta otro punto. Know that time would take us to a place where love could grow, but in a different way. Hemos llegado al mirador. Miren lo que es la vista del glaciar con los témpanos ahí flotando. Está tremendo. Y hay un sendero que se ve por ahí que llega hasta el lago, pero nos dijeron que está súper barroso. Así que nos vamos a quedar con esta hermosa vista desde acá. And the radio playing our soundtrack, broken love, tequila and bluegrass. Evenings just like movie scenes along the roads in Tennessee, dreaming of where we could be from the back of your dad's red truck. Bien, estamos regresando a la camioneta y nos cruzamos acá con el tren. Che, ¿Es una señal? Quiero subirme al tren y viajar en tren. Me intriga saber cuál será el recorrido que hace, ¿no? Dreaming of where we could be from the back of your dad's red truck. No one thought I was gonna make it. No one believed I'd take the time for realizing. Ya hemos terminado el trekking. Tal vez, iba a decir el trekking del día, pero tal vez hagamos uno más por la tarde. Nos hemos venido ahora a un parquecito que se llama Lu Yang Park. Miren qué bello que se ve, qué lindas vistas. Decidimos venir primero para acá para comer algo. Caminamos unos 5 kilómetros. La verdad es que estuvo hermosísimo, así que lo recomendamos un montón. La idea es venir a almorzar acá, disfrutar de estas vistas antes de ir a recorrer Whittier, que como les veníamos contando, este pueblo tiene una gran curiosidad, una gran característica que ya en breve les vamos a estar contando. No dejamos de decir, disfrutar y celebrar que ha salido el sol, porque de verdad que las vistas son bellísimas. Miren la montaña ahí con un poco de nieve. Qué hermosa que es Alaska, por favor. Y mientras nos acercamos acá a este arroyito que viene, les voy a contar, les vamos a dejar un mapita acá para que vean qué cerquita en realidad que están Whittier de Valdés, donde estuvimos hace una semana atrás, si mal no recuerdo, que les estuvimos mostrando en episodios anteriores, donde estuvimos remando con el kayak. Y hay algunas navegaciones, algunos ferries que unen acá, digamos, Valdés con Whittier, así que se puede hacer por la vía marítima también, pero qué bellas vistas, qué lindo que está este lugar. Así que seguimos acá con nuestros amigos, vamos a almorzar por acá. Mientras tanto, por acá quedó, la pinta que tiene eso. El chef Santi te dijo que nos quería agasajar con una rica comida. Cada uno necesita sus momentos y sus tiempos. Yo me vengo a cocinar y estar como en paz. ¿Qué vas a hacer de rico? Tiene mucha pinta ese pollo. Voy a hacer unos fideos con una salsita de pollo, champiñones, queso parmesano. Cortaditos los champiñones. ¡Epa! ¡Epa! Qué pinta que tiene esto. Fideitos con salsita, con pollo, champiñones. Vamos a disfrutar de almorzar con esta vista. Sí, lindo estar al sol, por favor. Estamos acá como las lagartijas disfrutando del sol. Y ahora sí, finalmente, lo que les veníamos anticipando, la gran curiosidad, la gran característica que tiene Whittier, que está a tan solo unos 100 kilómetros de la ciudad de Anchorage, es que acá toda la población vive en este edificio. O sea, un pueblo en un edificio. O sea, es algo que no hemos visto nunca. En verdad recién leíamos que
prácticamente todo el pueblo vive acá, son unas 220 personas que viven acá y es más del 80% de la ciudad. Hoy en día ya algunas personas han elegido salir del edificio. ¿Sabes lo que es vivir en un... O sea, no te puedes llevar mal con tus vecinos porque te tenés que ir del pueblo, es re loco. Qué loco, ¿no? Es increíble, se puede visitar. Estas son conocidas como las Baggage Tower. Son dos edificios que están unidos de 14 pisos. Y qué locura pensar que casi la totalidad de la población vive acá. Hay absolutamente de todo. No solamente los departamentos de cada una de las personas, sino que también tenemos lavandería, notaría, correo postal, negocio, teatro, comisaría. Absolutamente todo está dentro del pueblo. Veníamos diciendo qué bueno sería pasar unas semanas acá para vivir la experiencia, pero claro, yo creo que si uno viene acá y te agarra el invierno, no te podés ir. No sé si habilitarán, o sea, si será transitable ahí por el tren, porque digamos, no sé cómo estarán todas estas rutas. De hecho, la construcción de este edificio, ya les vamos a contar un poquito más de la historia en breve, porque hay otro edificio emblemático que es anterior a este, y ahí les vamos a contar por qué se deciden construir estos edificios acá en este lugar de Alaska. Pero este edificio se empezó a construir en el año 1954 y se terminó de construir en el año 1957. Como pudieron ver, se puede ingresar, de hecho el primer piso es público, hay un montón de fotografías donde uno puede ver cómo fue de la construcción, de la historia y por qué surge la construcción de este edificio. Es que estamos en una zona, obviamente, que las condiciones climáticas son sumamente extremas y la razón por la que se construye un edificio así fue totalmente planificado para pasar los crudos inviernos acá sin tener la necesidad de salir. Imagínense las veces que nos ha tocado pasar un poco de frío cuando tenés que salir al supermercado, hacer las tareas cotidianas. Bueno, todo eso fue pensado para poder soportar los crudos inviernos acá, teniendo todo en un mismo edificio. Es más, este edificio que se ve acá es la escuela y hay un túnel que pasa por debajo de esta calle para que los chicos puedan ir al colegio sin necesidad de salir, y además la escuela cuenta con un patio interno para salir a los recreos sin necesidad de salir al exterior. Por supuesto que en el invierno, ¿no? Porque un día como hoy todos nos morimos de ganas de estar al sol, pero no hay que olvidarse de las cosas que veníamos conversando en el episodio anterior, ¿no? De las temperaturas, de cuántos meses tienen acá, de lo que dura el frío, el invierno. Entonces, la verdad es que me parece muy loco. Cuéntenos en los comentarios si a ustedes les gustaría vivir en un pueblo como Whittier, de vivir todos en un mismo edificio. ¿Vos? No, yo creo que no. Yo sería de los poquitos que creo que viven en otro lugar. No sé, quizás las condiciones sean tan extremas que uno termina eligiendo vivir en un lugar así porque tiene todas las comodidades, pero yo creo que no debe ser nada fácil. Pero el otro edificio emblemático que hay acá en Whittier es el que se encuentra a mis espaldas, el edificio Wagner, que se empezó a construir en el año 1949 y recién se pudo habitar en el año 1954. Las construcciones de estos edificios, que se habían planificado construir 10, aunque en realidad solo se alcanzaron a construir 2, fue entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, porque este era un lugar estratégico para los militares acá en Estados Unidos. Entonces lo que buscaban era construir una base militar. ¿Por qué eligieron Whittier? Porque está escondido entre las montañas, entonces queda bastante oculto y además esta bahía que tenemos acá no se congela, con lo cual les permite navegar sin problemas en invierno, a diferencia de otros lugares que hemos estado recorriendo que sus aguas se congelan. Y por otro lado, acá en este edificio enorme que estaba pensado para los soldados, tenían absolutamente de todo: cafetería, teatro, gimnasio, lo que se imaginen estaba acá. Pero como les contábamos en el episodio anterior, cuando estuvimos visitando la ciudad
ciudad de Anchorage. En el año 1964 ocurrió un gran terremoto que fue súper devastador en toda esta zona. Entonces, para esas fechas ya la base militar se había cerrado y después, posterior a los daños que sufrió el pueblo por el terremoto, este edificio queda abandonado. For permission, no, I don't have to say I'm sorry. I ain't staying in the background, no, 'cause I don't need your worry. I'm a movement and I ain't losing. Gonna go, 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 go. Like a bullet, won't take no. You should know. To explode. Y para terminar el día de hoy vamos a hacer un nuevo trekking, vamos a caminar hasta un glaciar, es aproximadamente 1,5 kilómetros el sendero, piensen que se llega hasta una cueva, así que veremos con qué nos sorprendemos. Por suerte el día viene aguantando, ha hecho un hermoso día, pero ya se está empezando a nublar, así que vamos a ir rapidito para esquivarle la lluvia. ...20 minutos de caminata, 1,5 kilómetros. Desde allá atrás venimos y miren las vistas a donde hemos llegado. ¡Qué belleza! Va el arroyo acá. Tenemos acá un montón de nieve acumulada, en realidad, porque esto no es glaciar, sino que el glaciar se ve más allá atrás. Miren qué bella que se ve esa formación, pero como siempre decimos, es peligroso meterse ahí debajo porque uno nunca sabe en qué momento se puede llegar a caer o se puede llegar a romper. Entonces, si bien uno puede caminar por acá, bien por el costado, no es recomendable meterse debajo, pero qué hermosas vistas que estamos teniendo por acá. Y miren lo que es este lugarazo repleto de motorhomes para pasar la noche. La verdad que el día de hoy fue increíble y Alaska está siendo increíble. No sé si alcanza a ver el color del agua, la transparencia con todos los glaciares de fondo, la montaña por acá. Qué paraíso de lugar. La verdad que el día de hoy estuvo bastante cansador con todo lo que hicimos, así que nos vamos a pegar un baño y nos vamos a descansar. Que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles.